humor, amor, paz. Hola, buen día. Bueno, vamos a charlar un poquito hoy sobre siempre este asunto, ¿no?, del perdón y de cómo hay que practicarlo, ¿no? Estas enseñanzas del curso, ¿no?, tan maravillosas, pero tan mal entendidas por nosotros. Bueno, yo me estuve buscando cosillas, como siempre, que a mí me encanta buscar cosas por ahí, reunir información, armar cosas. Y bueno, esto me ha ayudado y bueno, lo comparto con ustedes. Está bueno, ¿no?, cuando nosotros hacemos esto llamado en el curso, conocido en el curso como la entrega al Espíritu Santo. Por lo general, nosotros decimos, ¿no?, le pedimos a Jesús o al Espíritu Santo que nos ayude a ver de otra manera, ¿no?, porque es, lo más potente del curso, de pedir ver de otra manera. Pero quizás lo que no nos damos cuenta, ¿no?, es que cuando decimos esto de Jesús, ayúdame a ver de otra manera, es como que nosotros queremos que Jesús venga y nos cambie nuestra mente. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es decidir, o sea, darnos cuenta, pedirnos a nosotros mismos como mente, ¿no?, ir donde Él está. El curso esto le llama llevar las ilusiones ante la verdad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que en este momento creemos tener un problema, como siempre. Lo típico acá, tener un problema. O nos sentimos ansiosos o deprimidos. Y estamos sentados en la butaca de un teatro, ¿sí? En los teatros tienen butacas y enfrente del teatro, de todas esas butacas, hay un escenario. En esa butaca que estamos sentados, al lado nuestro, está Jesús o el Espíritu Santo. Ustedes saben que es indistinto. Cada uno puede utilizar el símbolo que más le guste, más se adecue, ¿sí?, lo que simbolice el amor para ellos. Y juntos, ¿no?, con Jesús, estamos mirando hacia este escenario lo que hacen los actores. Ahora, en ese escenario que estamos ahí mirando con Jesús o con el Espíritu Santo, en ese escenario se está representando una obra, y esa obra se llama La vida de, en este caso, de Silvina, o en tu caso, el tuyo. Está representándose nuestra vida, y estamos sentaditos así, con Jesús, mirando la película. Ese que está sentado en la butaca mirando la película, ¿no?, sabe, ¿no?, que ese que está allá, ¿no?, es el protagonista de esa obra de teatro, o de esa escena de la obra de teatro, y desde aquí, sentada o sentado con Jesús, estamos mirando a ese actor que está ahí arriba del escenario, y miramos lo que está haciendo, tratando de tomar la actitud mental de dar un paso atrás, ¿no?, en la mente, dar un paso atrás, tomado ahora de la mano de Jesús, pidiendo que nos ayude a mirar a ese actor de otra manera. ¿Bien? O sea, que nos ayude a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí?, ahí, actuando la cosa, lo que está haciendo, ¿no?, eso que cree que está actuando, dándonos cuenta de que este tú que está viendo a ese personaje ahí en el escenario, ese tú está observando a ese personaje que cree que es él,
Yo estoy observando a ese que yo creo que soy yo, pero no soy yo. Yo no soy ese. Tú no eres ese. Ese que está representando la obra. Este mirar con Jesús sin juzgar, porque Jesús va a estar al lado nuestro, mirando, y no va a juzgarnos, nos va a servir para comenzar a desidentificarnos del personaje y darnos cuenta de que eso que está pasando ahí no me puede afectar. Miren qué cambio, ¿no? O sea, en lugar de quedarme creyendo que el que practico el perdón soy yo y que le pido a Jesús que venga a mi mente y que me la arregle, ahora yo me doy cuenta, ¿sí?, que soy la mente y que estoy observando a ese que está ahí. Eso, para el curso, es un milagro. El milagro es, yo estoy sentado en la butaca con Jesús, mirando la devastación de mi vida. ¿Y quién es ese tú que está mirando la escena con Jesús? El tomador de decisiones. El curso le llama el tomador de decisiones. Sentado y mirando con Jesús, nos convertimos en un observador. Cuando yo me convierto en el observador, o sea, hago ese paso atrás y observo al personaje de la mano de Jesús, ¿sí?, aparte de estar llevando las ilusiones ante la verdad, estoy en mi mente recta. ¿Por qué? Porque estoy observando al ego en acción. El milagro dice: mira a la devastación que es tu vida y le recuerda a ese que está sentado en la butaca con Jesús que lo que está viendo es falso. ¿Bien? Recordar esto nos ayuda a ponernos, a situarnos en la perspectiva correcta. Yo soy el soñador del sueño, el que está en la butaca con Jesús, mirando la obra de teatro. Esto provee de significado a nuestra experiencia aquí. Esto es perdonar. Esto es ser espiritual. Eso es lo que tenemos que practicar, porque si no, el ego, que es muy astuto, nos va a hacer creer que nosotros somos los que practicamos el perdón. Por eso no nos sale y nos frustramos. Pero cuando practicamos esto, estamos practicando llevar las ilusiones ante la verdad, que es lo que realmente es el perdón, que es lo que realmente corrige nuestra percepción. Porque en realidad se trata de corregir la percepción, no de corregir el personaje. Bien, mientras tanto, seguimos viviendo nuestra vida de la manera más normal posible, experimentando nuestros roles aquí. Si soy madre, hago de madre, de esposa, de hija, de lo que tenga, mi rol profesional. Sigo haciendo lo que hago, soy normal, sigo haciendo lo que hacen todos, ¿sí? Pero mientras tanto vamos cultivando en nuestra mente el hábito de observar nuestra experiencia de la mano de Jesús o del Espíritu Santo, y así, mediante esta práctica, adquirimos podemos decir, don de ver la diferencia entre el soñador del sueño y la figura del sueño. O héroe del sueño le llama el curso. El héroe del sueño es esa figura que está ahí, el actor, el personaje que está en el escenario. ¿Bien? Es un cuerpo que hace cosas de cuerpos. El soñador del sueño es el que está sentado en la butaca con Jesús a su lado, observando la escena. Esto
pone al ego patas para arriba. Bien, lo da vuelta, lo desactiva, le tira por abajo su estrategia. Porque me doy cuenta de que ese que está actuando es el cuerpo en un escenario y todo el mundo es un gran escenario y todos los demás cuerpos, todos son meros y simples actores y que la que está sentada en la butaca con Jesús es la mente. El ego nos hace creer que nosotros somos ese que está en el escenario y que cuando nos creemos eso nos convertimos en la figura del sueño. Creemos que estamos siendo soñados y nos creemos que somos culpables de lo que está pasando ahí en el escenario y queremos cambiar el libreto. Entonces empezamos a decirnos, esto no debería estar pasando, esto no debería estar pasando. Y nos sentimos erróneos. No sé si recuerdan que ese sentimiento de ser erróneo es la culpa inconsciente. Si podemos observar, mirar al personaje, hacer sus cosas sin juzgarlo, que es la clave del perdón, y decir nada de lo que veo significa nada, estamos practicando el perdón. El propósito que yo le doy a lo que veo en el escenario es lo que le da todo el significado. Porque yo soy la mente, soy el soñador del sueño. Desde allí es de donde debo practicar el perdón. ¿Qué quiero? ¿Cambiar el mundo? ¿Arreglar el escenario? ¿O quiero cambiar de mentalidad con respecto al mundo, con respecto al escenario? ¿Quién soy yo? Es simple, muy simple. Esa es la gran práctica. Bueno, los dejo pensando sobre esta práctica y a ver cómo ponemos esta actitud, ¿no? Este hábito de recordar ante cada situación que ese con el cual estamos totalmente identificados, no soy yo. Chao, hasta la próxima.